A las puertas del aniversario del 11M, Día Europeo de homenaje a las víctimas del terrorismo, surge de nuevo el debate a cuenta de la declaración institucional que ha aprobado el Gobierno y que ha recibido críticas por parte de Navarra Suma, que califica de tibio el texto al no aparecer, dicen, la palabra condena. Desde el Ejecutivo rechazan las palabras de Esparza y piden una reflexión ética integral a quienes dieron cobertura o justificaron a ETA. Y todo esto cuando todavía no hay acuerdo sobre otro asunto, el primer plan estratégico de convivencia de Navarra. El Ejecutivo todavía no tiene asegurada la mayoría necesaria. Navarra Suma exige que incluya una condena a ETA por parte de todos los grupos. Mientras que EH Bildu dicen que sus propuestas buscan subsanar carencias y acusan a Navarra Suma de chantaje. Asuntos de convivencia de los que trataremos hoy en este dilema. Arrancamos. Pues arrancamos y lo hacemos saludando a nuestros invitados de hoy. Carlos Pérez Nievas, por parte de Navarra Suma. Hola, muy buenas. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Inma Jurío, del PSN, bienvenida. Hola, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Javier Acamaguero Abay, bienvenido. Encantado de estar aquí, gracias. Y Mayorga Ramírez, de EH Bildu, bienvenido también a este dilema. Un placer. Bueno, pues arrancamos. ¿Habrá consenso o no? ¿Se llevará a acuerdo? ¿Saldrá adelante ese plan de convivencia estratégico de Navarra? Lo cierto es que los grupos ya han presentado sus propuestas para modificar o no esa iniciativa del Ejecutivo. Desde el Gobierno de Navarra hoy defendían así ese texto. Me parece un magnífico documento para poner las bases para una convivencia todavía imperfecta, pero luego en el camino de la perfección. Pero marca un ámbito, un suelo de actuación que luego consolidan la convivencia pacífica de una sociedad plural como la nuestra, que sin duda es necesario. Bueno, pues comenzamos esta primera ronda. ¿Habrá o no consenso? Propuestas que también ha presentado Navarra Suma sobre ese plan de convivencia. Yo espero que sí, porque un consenso en algo tan básico como lo que nosotros hemos propuesto, yo creo que debe suscitar, como digo, el consenso de la mayoría o de todos los grupos del Parlamento. Cuando nosotros hacemos una propuesta, yo creo que la convivencia en esta sociedad nuestra, postdictadura y desde luego democrática, ha sido alterada claramente, de una manera clara, por todo lo que ha supuesto el terrorismo de ETA y las violencias que ha conllevado todo ese movimiento. Por lo tanto, una base sólida implica necesariamente que haya que condenar todo aquello, sin ninguna duda, como principio básico y fundamental. No cabe no condenar eso para establecer un plan de convivencia. Luego vamos a hablar de todo lo demás y hay muchas cosas que el plan recoge, otras que nosotros echamos en falta, pero eso debe estar claro también, y lo vemos como piedra angular, que hoy en día en nuestra comunidad foral, por ejemplo, se sigue todavía haciendo actos que son criticados, pero se siguen produciendo, en el cual se ataca a personas por el trabajo que realizan, es decir, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esas dos cosas, para nosotros, por ejemplo, nos parece que para establecer un plan de convivencia deben quedar claramente rechazadas y condenadas en este acuerdo. Entonces, hay intereses de otro tipo que no quieren llegar a eso. Bueno, los podemos entender, pero así estamos priorizando nuestros intereses políticos sobre lo que es la convivencia social. Entonces, me parece que condenar lo que ha supuesto ETA me parece algo absolutamente básico y fundamental. Y como digo, impedir que actos de recibimiento a terroristas, de enaltecimiento, de exaltación, actos de atosigamiento a las fuerzas de la Guardia Civil que se hacen año tras año en esta comunidad, en Alsasua, por ejemplo, los Aldimendic, tienen que acabar. Entonces yo creo que ahí nos deberíamos encontrar todos para, a partir de ahí, ese reconocimiento que hay alguien que tiene que hacerlo. Yo entiendo que es duro, pero tiene que hacerlo el mundo de EH Bildu, no todo el mundo de EH Bildu. Ahí, bueno, pues Mayorga representa a Euskal Kartasuna, que hizo el movimiento de condenar, para ahora incorporarse a una coalición que, bueno, está planteando que ellos no quieren hacerlo. Es imprescindible hacerlo, pero porque es imprescindible pasar por ese paso. Se causó un daño, hay que reconocerlo, hay que condenarlo, y a partir de ahí estaremos de acuerdo en seguir profundizando en cualquier otra cosa. ¿Habrá o no consenso? ¿Habrá acuerdo en ese plan, Inma? Sí, como retomando lo último que ha dicho, si a partir de ahí podremos hablar de otras cosas, creo que es importante. Si a partir de mis premisas básicas, irrenunciables, políticas, principios políticos, que son los que han venido utilizando determinadas formaciones políticas durante toda la legislatura para atacar al gobierno, criticarle una falta de ética, es a partir de donde podemos empezar a trabajar en la convivencia. Creemos que partimos de una premisa ya errónea. Entonces, efectivamente, la voluntad es intentar llegar a acuerdos, que el plan de convivencia salga,
pero lo que a mí me parece primordial es el entendimiento de todas las fuerzas políticas en hacer un trabajo de generosidad hacia la sociedad en general y entender que este plan de convivencia es el primer plan de convivencia que se hace en Navarra. Es una cuestión que yo creo que es arriesgado desde el punto de vista político, sobre todo tal y como vemos que está la fragmentación política, tal y como vemos que hay dos partidos políticos que igual están en posturas más radicales, opuestas y enfrentadas, cómo se utiliza el terrorismo y la violencia y la vulneración de los derechos humanos para atacar al gobierno, pues creemos que ha sido una apuesta arriesgada de este gobierno, pero sin embargo también creemos que es una apuesta necesaria en favor del futuro de como sociedad navarra. Todas las personas que vivimos en Navarra, en esta tierra, nos lo merecemos. Entonces, no sabemos si efectivamente se llegará a consensos, no se llegará a consensos, pero lo que sí vamos a pedir a todos los partidos políticos que formamos el arco parlamentario es esa necesaria generosidad que nos está pidiendo la sociedad navarra para poder vivir en paz y que la crispación política no sea un problema, porque entonces los políticos acabaríamos siendo un problema para esa convivencia en paz desde una mirada diferente, que es la que ofrecen quien es nuestra sociedad futura y que son nuestros hijos y nuestras hijas. Siguiendo con la ronda. Sí, hablabas de consenso, ¿no? Yo creo que el consenso se tiene que articular en torno al plan, no en torno a las enmiendas. Las enmiendas vienen a, bueno, a complementar el plan, a mejorarlo en algún aspecto si se quiere. Bueno, luego voy a entrar un poquito más igual a hablar de las enmiendas en concreto, ¿no? Pero yo creo que la base, desde luego, tiene que ser el plan, que es un muy buen plan, es un plan muy trabajado, hemos estado más de año y medio trabajando ese plan, muy participado, con decenas de personas a título individual, de organizaciones muy plurales de todo tipo, y bueno, con más de 100 acciones, con un presupuesto muy amplio, con 18 millones de euros de presupuesto, y a partir de ahí es donde, bueno, tenemos que empezar a construir el consenso. Las enmiendas, pues bueno, creo que hay de todo, ¿no? Hay enmiendas que vienen a decir un poco, déjame mi trozo de protagonismo, porque en realidad no vienen más que a abundar en algo que ya está en el plan. Hay otras que vienen a marcar cierto relato, en cierto modo partidista, nos parece más difícilmente aceptable. Y luego están las enmiendas de Navarra Suma, que son un órdago, ¿no? O lo tomas o lo dejas, ¿no? Porque creo que a través de este plan estratégico de convivencia lo que quieren es utilizarlo partidistamente para decir al resto de grupos del arco parlamentario con quién se puede pactar, con quién no y en qué condiciones, ¿no? Más allá de lo que dicta la ley. Todos los grupos que estamos en el Parlamento somos igualmente legales y tenemos los mismos derechos a pactar entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, esa base, pues evidentemente no la compartimos. A partir de ahí hay enmiendas que sí que nos parecen interesantes, que, bueno, son casi 40, con lo cual tenemos que estudiarlas en profundidad, ¿no? Apenas se acabó ayer el plazo, pero evidentemente hay enmiendas que votaremos a favor y otras que no. Pero si vamos por donde hemos empezado, a ese planteamiento que nos hace Navarra Suma de o esto o nada, pues bueno, en esos términos no podemos entrar a negociar nada que tenga que ver además con la convivencia. Seguimos con esa ronda. ¿Habrá o no consenso, Mayorga? Pues yo creo que debemos hacer todos y todas un esfuerzo, porque es muy importante profundizar en la convivencia, sobre todo porque partimos de un hecho, y es que constatamos que durante muchos años ha habido muchas actuaciones y muchas cuestiones que la han perturbado directamente, si no la han, la han atacado o la han vulnerado directamente los principios básicos de la convivencia. Y eso hay que ser conscientes de que venimos de nuestra historia reciente y no tan reciente, pues de episodios en donde ha habido una alteración fundamental de la convivencia. Se podrá poner más el énfasis en unos responsables o en otros. Nosotros creemos que hay que rechazar todo, con toda absoluta claridad. Se debe rechazar toda vulneración de derechos que ha perpetrado ETA, como la que ha sucedido en las comisarías, como la que ha padecido Miquel Zabalza, como la que han padecido también muchas otras personas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Y eso pues hay que decirlo con absoluta naturalidad y honestidad, y nosotros lo que entendemos es que cuando hablamos de convivencia estamos hablando de disponer medidas para procurar una vida en común armoniosa. Y esa vida en común armoniosa pasa por el reconocimiento de la pluralidad, es decir, no todo el mundo tenemos por qué pensar lo mismo, nuestros proyectos políticos no tienen por qué ser los mismos, a nivel de la utilización de idiomas debemos respetar el derecho a utilizarlos, todos los navarros y navarras tienen que tener derecho a poder
tener canales para llevar a cabo sus proyectos políticos, ahora no se da. Es decir, aquellos que somos abertzales, independentistas vascos, no tenemos canales para desarrollarlos y mayoritariamente la ciudadanía, a través de un referéndum, así lo quisiese mayoritariamente, ¿no? Nosotros por eso incidimos en que, mientras algunos pues, se centran quizás en ese interés partidista de intentar utilizar el plan de convivencia para hacer un uso ventajista de tal forma que eliminando a parte del arco parlamentario que representamos a la ciudadanía no se pueden articular mayorías como la que se ha articulado y ha permitido que el Partido Socialista sea presidente del Gobierno de Navarra, a pesar de que Navarra Suma es la fuerza más votada. Nosotros entendemos que tenemos que ser ambiciosos y ciertamente no caer en el debate bronco, porque entiendo que el reto de la convivencia merece ser abordado con respeto, con profundidad y voluntad de consenso y de diálogo. Y en este sentido hay enmiendas, pero luego también hay posibilidad de transacción. Es decir, cada uno presenta sus propuestas y luego en el debate se podrá también generar foros y donde se pueda debater y afinar pues, las diferentes sensibilidades que podamos aportar el rico arco parlamentario que tenemos en Navarra, que si lo comparamos con otros, pues vemos cómo Navarra se caracteriza por la pluralidad, por la diversidad y por lo tanto un plan de convivencia tiene que ser ambicioso en el respeto a cada una de las expresiones que existen en nuestra sociedad. Por alusiones... Claro, es que al final todo esto parte de un hecho que se trata de que el plan está preparado para tratar, lógicamente, de que el mundo abertzale, que es el mundo que ha soportado, apoyado y participado directamente en la violencia, en la falta de convivencia en los últimos 50 años en este país y desde luego en todos los años democráticos, hasta el año 2011, incluso, bueno, hasta ahora, hay que decir, porque la convivencia no la tenemos en esta sociedad con Aldemendi, con acoso a la Guardia Civil, con acoso al que piensa diferente. Entonces, esa es la realidad. Entonces, no se puede plantear desde un pacto que pretende satisfacer más a los causantes de la falta de convivencia que a las víctimas, a los sufrientes. Entonces eso a mí me parece que es un disparate de inicio. ¿Qué razones llevan a querer hacer ese tipo de plan? Lógicas, las políticas que decía antes. Es que me hace gracia que el resto de grupos políticos que tienen muy claro, por ejemplo, han dicho una y otra vez que ellos en ningún caso pactarán nada, ni acordarán nada con Vox, un partido que es exactamente, o sea, absolutamente legítimo, pero han dicho ellos que no. A mí, ¿cómo me pueden explicar que un partido que ha apoyado el asesinato del que piensa diferente, ojo, que eso no es ningún otro partido, que lo ha apoyado, que no lo quiere condenar, sorprenderá, pero o sea, tú no quieres condenar el hecho de que haya matado al que piensa diferente? Eso es lo que estamos diciendo aquí. ¿Condenamos eso para empezar a hablar? No, entonces no podemos hablar de más. Entonces quiero decir, cuando eso se plantea como que están diciendo que ya estamos politizando, no, es que hay que entender de dónde viene el daño a la convivencia. ¿Quién lo ha generado? Luego hay, efectivamente, en paralelismos han producido otras situaciones anormales que nosotros jamás hemos dicho ni cuestionado. Nosotros hemos condenado el GAL, hemos planteado que, por ejemplo, el asunto de Zabalza, si ahora tiene que investigarse, y así lo declaran, que se investigue hasta el final. Ha sido guardias civiles, cuando ha habido casos de tortura, se han condenado y lo hemos apoyado. Si no estamos diciendo eso, si estamos dispuestos a hablar de todo, ahora vamos a poner las cosas porque no hay equidistancia ni hay un equilibrio en el daño causado a la convivencia. No hay equilibrio. Esto no es decir que, como quiere el mundo abertzale, vamos a tratar de, cada vez que hablamos de ETA, hablamos de los excesos, y es que el título, por ejemplo, del eje estratégico 3, nada más y nada menos, dice derechos de las víctimas del terrorismo y de la violencia política. Equipara una cosa con la otra, que no podemos a contrarrestar la violencia de ETA hablando del 36, que es lo que también se trata de hacer en este plan de convivencia, que me parece un disparate, porque son cosas que habrá que tratar en los momentos que hay que tratar. La convivencia en Navarra, en transición democrática, ha sido alterada por el terrorismo y la violencia de ETA, la Kale Borroka, los secuestros, la extorsión. Eso ha condicionado. Y luego hay otras violencias que han aparecido en el transcurso de este tránsito, y analizaremos todo, pero la causa principal es una. Digámoslo aquí. O sea, ¿cómo que un plan no puede recoger la condena a ETA? De verdad. No podemos, ese básico, ese mínimo. Fíjese, cuando decimos eso y no se puede pactar con aquellos que no quieren condenar a ETA, porque ETA mataba al que pensaba distinto. Entonces, si llegamos a ese punto, claro, ¿por qué no le interesa al Partido Socialista hacer esto? Porque ya ha pactado con los que no condenan a ETA. Entonces, estamos en una locura y se quiere tratar de equilibrar y de igualar las violencias, que no es así, que la sociedad, de forma generalizada, alterada por una violencia generada por el mundo, por el mundo de ETA y lo que conllevaba, viene de un lado, y lo entendemos o no, que resulta que los que estamos en el otro lado ahora somos, como son los de derechas, no les hacemos caso, que da igual, lo siento si eso ha sido así, porque en otras partes será otras izquierdas las que sufran, aquí no. Aquí ha sufrido todo el mundo, ha sufrido el PSOE, pero el PSOE ahora no le interesa y no está dispuesto a aceptar que se condene a ETA en este acuerdo.
Eso no se acepta en un documento. Yo me parece absolutamente inexplicable. Entonces, como punto de partida es básico. Si no se quiere llegar ahí, pues poca convivencia queremos lograr. Inma Jurio, por alusiones. Yo creo que caeríamos en un error si aquí nos crispásemos o mostrásemos posiciones contundentes frente a manifestaciones como las que está haciendo el señor Pérez Nievas, en donde trata de justificar la postura del Partido Socialista por la necesidad de pactos, como si la postura del Partido Socialista frente a la violencia de ETA hubiera sido tibia alguna vez. Entonces, no quiera poner al Partido Socialista en esa tesitura, porque lo voy a decir con todas las letras. Usted se está equivocando, está haciendo daño a posta. Usted está haciendo... el daño es del que lo siente, no del que lo produce. Y a mí usted, con esas afirmaciones, me está haciendo daño como socialista. Por parte del Partido Socialista, la postura con respecto al terrorismo y cualquier tipo de vulneración de derechos humanos siempre ha sido clara. Lo que yo creo es que aquí, razonablemente y desde su postura política, está haciendo una manifestación política en contra de, para intentar justificar la falta de ética de un gobierno, que a usted no le interesa ni le gusta, y que lo que quiere es que desaparezca. Porque creo que se está manifestando por su parte, o por tu parte, Carlos, vamos a hablar bien, una visión bastante estrecha de lo que es una apuesta futura por la convivencia en Navarra, por nuestras generaciones futuras. Por la convivencia que quieren unos, claro. Porque, por la convivencia que queremos todos, por la convivencia que queremos como sociedad. Es un plan de convivencia en el que, por parte de Navarra Suma, se ha intentado limitar a lo que a ellos les interesa, y que es únicamente la violencia de ETA. Muy importante. No es verdad. Muy importante, no es verdad, y que falso. ha producido mucho daño durante muchos años a la sociedad navarra. Creo que a lo largo de todo el plan de convivencia, y no hay más ciego que el que no quiere ver, se relata la condena, el rechazo. Vamos a ver, si pone rechazo, si no hay que justificar, si hay que deslegitimar la violencia que causa daño en el otro. Si tenemos un plan... ¿Qué discurso estás haciendo para no justificar que los partidos políticos condenen a ETA? Si tenemos un plan... ¿Quieres que hablamos de condenar el franquismo? ¿Cuántas veces no ha condenado el Partido Socialista a ETA? ¿Me lo puedes decir? ¿Me lo puedes decir? Dímelo. Dímelo. Porque el plan de convivencia, como no lo entendamos como un instrumento que nos permita a todos en conjunto, tanto partidos políticos como personas individuales, como agentes de la sociedad civil, encontrar un camino en el que nos veamos, reconozcamos errores y lleguemos a la conclusión de que ningún tipo de violencia... Pero nos puedes respetar nuestra posición, que sí, nosotros, respeto. Mira, os gustará más, os gustará menos, respeto pero que os la doblamos posición en el que Parlamento en representantes por alguna razón, porque al la PSOE. Sociedad nos ha votado. No al gobierno de Navarra. Al PSOE, por ejemplo, y a cualquier otro partido. Vosotros creéis que representáis en materia de víctimas en la sociedad de Navarra cuando públicamente muchas víctimas en Navarra, que es igual, y quizá en donde seríamos capaces de poner el foco. Lo importante son las víctimas, no nuestras posiciones políticas individuales. Quieren que se condene a ETA. Y están dispuestos a aceptar, y lo están haciendo pasos increíbles en pro de la convivencia. Eres el portavoz de todas las víctimas navarras. Las víctimas de ETA han hecho pasos. Las víctimas navarras han declarado públicamente, muchas víctimas navarras y muchas víctimas han declarado que ya vale, ya han hecho manifestaciones públicas, que ya vale de la apropiación ilegítima que de su voz está haciendo el partido de Navarra Suma, con intereses puramente partidistas. Y estamos entrando en una dialéctica bastante complicada cuando estamos hablando de un plan de convivencia. Y a mí la verdad es que me da pena y yo pido perdón por si me estoy saltando un poco. Vamos a seguir, Javi Aracama. Sí, el señor Pérez Nievas ha hablado del eje estratégico número 3, ¿no? Cuando se habla de los derechos de las víctimas y demás, y me gustaría leer la primera y la última frase de ese eje estratégico. La primera es: todas las víctimas merecen ser reconocidas sin equiparaciones ni diluciones, y la última es: se hace preciso mencionar cómo Navarra ha sufrido de una manera especial el terrorismo de ETA. Es decir, creo que es
queda fuera de toda duda el rechazo de este plan, del conjunto de todos los grupos que formamos el gobierno de Navarra respecto del terrorismo de ETA. Rechazo, condena, o sea, póngase la palabra que se quiera. ¿Qué lleva diciendo la derecha, UPN, PP en la anterior legislatura, ahora Navarra Suma? ¿Qué lleva diciendo desde la propia creación de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos en 2015 y también en esta legislatura? Llevaban diciendo que esa dirección general se había hecho para blanquear a ETA. Ahora, textualmente, el señor Pérez Nivas ha dicho: el plan está preparado para satisfacer a la izquierda abertzale. Llevan diciendo lo mismo, bueno, pues ya casi 7 años, y yo creo que los hechos están demostrando que esa autoexclusión, esos ataques superlativos, un poco, desde luego, muy exagerados o muy hiperbólicos, que nos llevan lanzando desde hace casi 7 años, la realidad está demostrando que no son así. Porque por primera vez se ha puesto una estructura pública dentro de las instituciones navarras para proteger los derechos, para cuidar a todas las víctimas, a todas las víctimas. Ha habido víctimas de ETA que estaban desatendidas, que se les ha atendido en estos últimos años, que estaban desatendidas hasta 2015, porque hay una estructura, y eso es algo tremendamente positivo. Con la historia que tenemos en Navarra, con los últimos 86 años, desde el 36, con la historia que tenemos con la represión franquista, con el terrorismo de ETA, con otras violencias policiales de extrema derecha, etcétera, con esa historia que tenemos, que no hubiera ninguna estructura, nos parece un error político tremendo. Ahora la hay, se intenta desprestigiar de todas las maneras posibles. Y creo que es un error, y no pueden seguir incidiendo en el error porque nos vienen aquí con unas enmiendas que no son enmiendas para que condenemos. ¿Qué problema tenemos en condenar? O sea, lo hemos hecho toda la vida. Son enmiendas para decirnos con quién se puede pactar y con quién no se puede pactar. Y ese intento, a través de un plan estratégico de Gobierno de Navarra, que ni siquiera es una ley, ese intento de determinar la política de pactos no es justo, no lo vamos a aceptar. No se puede pactar. Habéis determinado que vosotros, por ejemplo, con Navarra Suma, tu partido político o partido como esto, no van a pactar nunca. Eso lo habéis determinado vosotros, y a nosotros no podemos hacer un ejercicio de explicar que aquel que no condene ETA, que no condene... Es legítimo que cada cual dictamine con quién pacta él, decirle al resto con quién puede pactar y con quién no, que es lo que queréis demás vosotros. Somos todos representantes públicos, porque así está planteado. Entonces, ¿yo a quién represento? Al 40% de las personas de esta comunidad que cuando han votado a la opción que yo represento. Y yo estoy representando su forma de entender este pacto. Y no nos gusta, no porque lo diga yo, porque evidentemente todos trasladamos lo que sabemos que piensa la gente que nos vota. Y tenéis que respetar porque nos convence. Si no nos ha gustado lo que está haciendo... ¿Sabes lo que podéis haber hecho, Carlos? Participar del plan. Podéis haber participado del plan. Que lleváis año y medio autoexcluidos. Si hubierais participado, a lo mejor alguna otra consideración, alguna otra propuesta habría sido aceptada. Te lo digo porque la dirección tomó la decisión de incorporar una serie de entrevistas y toda la gente que ha participado en todo esto estaba también, pues eso, claramente descompensada hacia la opción que más interés tenía en que esto tuviera una suerte de equilibrio y de blanqueamiento de la parte más radical y la causante. Entonces, y llegado el plan, lo hemos tratado de mejorar y tenemos derecho a participar ahora o antes, cuando queramos. Y nuestra opción política tiene que ser respetada, que no la respetáis. Que no la respetáis. Desde el corazón, que tú entiendes que que las enmiendas que habéis presentado son para mejorar el plan o solamente son para hacer... estas enmiendas están presentadas tanto para que son totalmente excluyentes del contrario a vosotros. Son totalmente excluyentes. Mira, con el corazón me dices que habéis presentado estas enmiendas para facilitar la convivencia en Navarra. Pero si, me lo dices de verdad y de porque corazón. La convivencia no se como puede, persona, no la como partido convivencia en Navarra político. no se puede articular si la sociedad no acepta que el hecho de haber ejercido la violencia, el asesinato, la extorsión, el secuestro del que piensa diferente, perdona, es condenable. Eso está no aquí. está aquí. Mire, vamos yo estoy preparando un plan de convivencia para que mi hijo sepa y para que los hijos de mis hijos sepan que la violencia no es forma de solucionar ni un conflicto ni una idea política, que hay que respetar la dignidad de las personas, que hay que respetar al diferente, que hay que saber vivir en pluralidad. Y a mi hijo, ¿no? Claro. El que le diga condena, y si no es condena, no me vale nada, si yo le digo rechazo, deslegitimo, mi hijo me dice, me basta. Condena es algo en lo que ustedes se han obsesionado. Es que y yo estoy pensando en mi hijo. ¿Qué diferencia hay entre rechazo, deslegitimación o condena? Pues ¿cuál es el problema que no lo ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A mí no me va a ver la pregunta. ¿Pero por qué cambias los términos? ¿Pero cómo te va a mí ¿Por qué cambias los términos? ¿A mí por qué me estás diciendo que y es irrenunciable una palabra? Me estás una palabra a mí, cuando tenemos un diccionario y un lenguaje en castellano me estás que es completamente amplio me estás y que tiene cantidad de palabras para significar lo mismo. ¿Cómo tenéis mentalmente puesto el planteamiento? Me estás exigiendo a mí que yo cambie y no le exiges a Bildu que condene.
Exígele a Bildu que condenen. Vamos a ver, iniciando por un alusiones, camino el que problema no soy yo. facilite que todos entremos El en que le esa gusta a Bildu, deslegitimación que no de la parece- violencia. el que le gusta a Bildu. No, no, Vamos a no, terminar no, no. esta Elige primera entre Bildu y ronda. vosotros. No. Elige entre Bildu y Navarra Yo no Suma. tengo por qué elegir Claro entre que Bildu y sí, vosotros. porque tú estás diciendo... Pero tú no entiendes que el plan de Y a mí no me convivencia del hagas gobierno cambiar de la Navarra palabra. va a A mí no me integrar hagas cambiar. a Bildu y Navarra Suma como a Geroa Bay, como Mira. el Partido Socialista, como a Podemos, pero Si como todos estamos los ciudadanos, jugando- a las diferentes Mira, etnias, a las Tú diferentes me hablas de religiones, ETA, a la diferente Vamos, sexualidad. mezclando por ETA, favor. ¡Todo! ETA, el 36, violencia política, como si Creo hubiera que no sido... estamos dando una muy buena Vamos lección de a seguir y convivencia vamos a política, terminar. ni muy buen Vamos a ejemplo. terminar y Era- respetar los turnos. Vamos a terminar con Mayorga antes de ir a la publicidad y luego seguimos. Sí. Vamos a ir respetando los Bueno, turnos. Yo estoy convencido que por mor de la convivencia hay que superar estos debates terminológicos. No puede ser que el problema sea utilizar un término u otro cuando lo importante es decir con claridad que se tiene una posición contraria a lo que ha sucedido, que tienen que asumir el daño causado y en este sentido aquellos que lo han causado, y en este sentido se ha avanzado muchísimo desde el año 2011. Tengo que salir al paso cuando se dicen determinadas cosas. EH Bildu está formado por partidos que han apoyado asesinatos. No. EH Bildu surge precisamente porque hay un compromiso expreso de no apoyar ningún tipo de utilización de la violencia para conseguir fines políticos. Ese es el origen de EH Bildu. Y en cuanto a los recibimientos, es el propio colectivo de presos el que ha solicitado y ha pedido públicamente que no se hagan recibimientos por la repercusión que puede tener en las víctimas. Es decir, no, déjeme terminar, que yo he estado pacientemente esperando todo, que terminasen su discusión. Y ciertamente entiendo que luego cuando se dice se mezcla con el 36, claro, pero es que una enmienda de Navarra Suma dice incluir la represión de las fuerzas leales al gobierno republicano contra sacerdotes y contra civiles. Es decir, quienes se está mezclando en este caso, en todo caso, también será Navarra Suma. está en el texto, ¿eh? Sí, no, pero Claro, eso claro. esa es la Pero porque se habla propuesta. del 36 en el texto. Perdón, por Eso favor. lo habéis metido esa es la vosotros propuesta. mediante enmienda, lo que ha dicho Mayorga. Déjeme terminar. Esa es la propuesta de Navarra Suma. ¿No le parece que se debe centrar solamente las más de 3.000 personas fusiladas, sino que también hacen una aportación? En definitiva, lógico, bueno, pues le parecen lógico algunas cosas, pero entonces no diga que se está mezclando con el 36. En definitiva, nosotros creemos que siendo este elemento generador de controversia, hay cuestiones que hay que abordar también y se abordan y ahí hacemos aportaciones. No es posible convivir si no hay justicia social, si no hay una igualdad en materia de derechos. No es posible convivir si no hacemos una apuesta por la interculturalidad y no es posible tampoco convivir si no hacemos una profunda reflexión sobre la libertad religiosa y la convivencia de los diferentes credos en nuestra comunidad. Seguimos ahora enseguida hablando más de convivencia. Hacemos una pausa para publicidad y regresamos. Este viernes será un acto de homenaje de nuevo del 11M, Día Europeo del homenaje a las víctimas del terrorismo, y ha surgido de nuevo el debate a cuenta de la declaración institucional que ha aprobado el Gobierno y que ha recibido críticas por parte de Navarra Suma, que califica de tibio el texto al no aparecer, dicen, la palabra condena. Desde el Ejecutivo rechazan las palabras de Navarra Suma y piden una reflexión ética integral a quienes dieron cobertura o justificaron a ETA. Bueno, pues seguimos hablando también de convivencia, hablando de ese 11M, también de ese debate que ha surgido a cuenta de esa declaración institucional que desde Navarra Suma calificaban de tibia. ¿Por qué? Viene un poco, es el mismo argumento que estamos tratando aquí en este debate, ¿no? Al final las palabras son importantes. Se me hace gracia como la parte, digamos, que es en este caso EH Bildu, que hacen un lenguaje como siempre jugando con las palabras, pero lo importante, las palabras tienen una importancia clave. Nosotros estamos con la palabra condena y los hechos también. Entonces, mientras se habla con un lenguaje que parece muy integrador y muy favorable a la convivencia, por ejemplo, el mundo de EH Bildu te nombra a los últimos jefes de ETA parte de su aparato en Sortu, ¿no? O sea, son los que van a decidir ahora las políticas fundamentales de EH Bildu. Entonces, con esos contextos donde no están haciendo un esfuerzo por aclarar todos los crímenes que quedan sin resolver, 300 personas han sido asesinadas y no se sabe por quién, todo eso requiere, eso es parte de la convivencia. Y entonces, en el lenguaje, el acto de las víctimas que están diciendo que ellas, que han sido las sufrientes de verdad, no están conformes con lo que está haciendo, por ejemplo, este gobierno, también están diciendo, nosotros exigimos que ese lenguaje claro, contundente, que EH Bildu se niega una vez a utilizar y que algunos están aceptando, que nosotros cambiemos para que Bildu esté conforme y que aceptemos que Bildu no condene, nosotros
nosotros no vamos a parar en esa cuestión, porque nos parece trascendental, y para que las víctimas, que son las que tienen que marcar, ahora decía la señora Jurío, dice, no, es que las víctimas ya están hartas, sí, pues las víctimas están diciendo y han convocado una manifestación el 26 de marzo contra un lema que me parece suficientemente contundente, que dice del gobierno traidor, la AVT, que no es ni mucho menos la más radical de las asociaciones. Entonces nosotros que decimos que hay que ser contundente y claro, y cuando seamos contundentes, claros, reconozcamos, el mundo, es que a mí me hace gracia cómo es tan difícil para ellos porque no quieren reconocer lo que han hecho. Entonces, mientras no se quiere reconocer el daño, es imposible establecer ni convivencia ni las bases fundamentales para que esta sociedad viva de una puñetera vez, perdón por la expresión, en paz. Pero la culpa, evidentemente, cuando se nos achaca a nosotros, es un error. ¿Y aquí qué hacemos? Que sea contundente. Las declaraciones tienen que ser claras, contundentes. No se puede tratar de blanquear. Cuanto más el PSOE trata de conseguir que el mundo de Bildu, como decía la presidenta, que dé pasos hacia, que no los quiere dar, que cómo le ha respondido el mundo de Bildu y de Sortu al Partido Socialista, nombrando a 2 jefes de ETA, sus jefes de Sortu. Esa es la respuesta. Y el Partido Socialista, porque se ve atrapado, se empeña en hacer una huida hacia adelante y echarnos la culpa a nosotros. En fin, partamos de la base. Mira, todo esto se acaba si el mundo de H. Bildu dijera y condenara y exigiera de ETA que aclarara todos los crímenes, nosotros nos dejarían sin argumentos para seguir criticando cualquier tipo de pacto. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Mire, aquí se puede decir cualquier cosa. La realidad es que desde hace 7 años, que creo que es cuando UPN fue desalojado por los ciudadanos del Gobierno de Navarra, no han comparecido ni han acudido nunca conjuntamente a ningún acto de homenaje a las víctimas. El viernes, el día 11, se conmemora el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y este año el acto está convocado por el Gobierno, pero ha habido ocasiones de actos de homenaje a las víctimas del terrorismo. Cuando estamos hablando del terrorismo, estamos hablando del concepto de terrorismo, todo lo que está recogido dentro de terrorismo, no solo de ETA, hay más. Hay del Batallón Vasco Español, se puede incluir también en parte dentro del terrorismo las vulneraciones que se han producido por los GAL y están incluidos todos ahí. O sea, es un día para todas esas víctimas de todas esas manifestaciones de vulneración de derechos humanos que son terrorismo. El Parlamento llegó a convocar algún año ese homenaje del 11 de marzo, del Día Europeo de las Víctimas. Ni siquiera entonces, porque yo podía entender igual que este gobierno que no les gusta y al que solo le hacen la contra a través del terrorismo de ETA, pues igual no acudan por manifestar que son la voz de las víctimas, como son la voz de la sociedad navarra, como son la voz de todo aquello que no les ha puesto, que les ha dejado fuera del gobierno de Navarra y con una apuesta poco clara por la ciudadanía navarra, que está demostrando que Navarra avanza pese a sus políticas. Una hora de decirle nada a H. Bildu en este rato. Estás cuestionando permanentemente la posición de Navarra Suma y nosotros, y no has tenido el valor de decirle nada al mundo de H. Bildu, que es el mundo de ETA. Ahí está dentro. El dirigente de ETA, Pla, es el dirigente de Sortu que domina Bildu. Y llevas todo el programa cuestionando la posición de Navarra Suma. Yo no cuestiono. Y no le dices nada. A mí me parece muy bien que ustedes pidan lo que quieran pedir. Nosotros estamos diciendo que la violencia, condenamos el terrorismo de ETA, que la violencia no es el camino. Que sé que lo habéis hecho, y pero que cada cual y que cada cual adopte o tome el camino que considere conveniente, porque será yo no voy a poner a nadie en su sitio, será la sociedad la que le ponga en su sitio. Tratando de ponernos en nuestro sitio, argumentando contra Navarra Suma, y no has tenido el valor de cuestionar nada de H. Trato de manifestar que carece ya de cualquier fundamento la postura que estáis adoptando para intentar atacar al Partido Socialista, porque tenéis unas creencias que, bueno, para mí son completamente erróneas. Lo que quería decir es que Navarra Suma o UPN en su día y PP la legislatura pasada nunca, jamás han acudido a un acto convocado por el Gobierno de Navarra o por el Parlamento del que todos formamos parte en favor de las víctimas junto con el Partido Socialista. Y yo desde aquí puedo decir que sí, señor Pérez Nievas, les echamos en falta. Yo personalmente les echo... ¿Se puede callar? No. ¿Se puede callar? ¿Me puede dejar terminar? Yo le echo en falta en esos actos. Y creo que es lo que más importante, porque yo que les eche en falta, al final es una cuestión política. ¿Saben quién les echa en falta realmente?
las víctimas. Todas las víctimas apoyan en su las posiciones de conjunto. Navarra Suma, las posiciones de los partidos que conforman Navarra Suma. Nosotros echamos en falta al Partido Socialista con nosotros en este tema, pero por un cálculo político habéis decidido Ustedes no echan blanquear. en falta a En nadie. todo este programa no te has Ustedes se dirigido ni una consideran- sola vez se a consideran. EH Bildu ni le has recriminado nada. Has estado recriminando permanentemente a Navarra Suma, a la que yo represento Pero es que aquí. el Partido Socialista no Vamos. me ha dicho que carezco de ética, no me ha dicho que yo no condeno el terrorismo y no me ha EH dicho Bildu no que nosotros condena no ETA, queremos y a ti blanquear, que no nosotros condena queremos ETA, y a blanquear al ti no te terrorismo. preocupa. Es que no me lo ha dicho. No condena me lo ETA, está y a ti diciendo no te usted. preocupa. Me lo estás diciendo. Vamos a seguir avanzando tú, y yo te contesto. porque si no, vamos a seguir avanzando, Javi Aracama, sobre esa concentración que va a haber el viernes. Sí, bueno, en Geroabay acudiremos, por supuesto, como hemos acudido siempre a las concentraciones en contra del terrorismo, las convoque quien las convoque, esté en el poder quien esté y, bueno, pues sea el lema que sea, porque nos parece bueno, pues algo irrenunciable y una obligación ética y política, ¿no? Y más allá de acudir el viernes 11 a la concentración, desde luego lo que vamos a seguir haciendo es proponiendo medidas en clave positiva a favor de la paz, la convivencia y los derechos humanos. Yo creo que una de ellas, por supuesto, es acudir a este tipo de concentraciones. Otra, por ejemplo, es trabajar conjuntamente con las asociaciones. Se hace, desde hace 7 años se hace. Se acaban de firmar recientemente convenios con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que mencionaba el señor Pérez Nivas, también con la VT por una parte, con la Fundación de Víctimas del Terrorismo por otra, con asociaciones como Covite también se tiene un trabajo normalizado diario, también con asociaciones que denuncian otro tipo de terrorismos, terrorismo de Estado, etcétera. Por ejemplo, ha salido ya el GAL, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese tiene que ser el camino. Y de la mano de ese camino y en positivo, sí que me gustaría rescatar una iniciativa que lleva, yo creo que desde el año 2016-2017 en marcha, que es el proyecto Escuelas con Memoria. Este año 16.000 escolares, navarros y navarras, van a recibir, yo creo, unos 80 centros educativos, hablo de memoria. Bueno, han estado trabajando en unas unidades didácticas, han estado trabajando de una manera transversal, pero de una manera cierta, han ido también a teatros, a distintos tipos de iniciativas que tienen, trabajando en torno a la cultura de paz. Y en torno a la cultura de paz en sentido amplio, desde luego en todo lo que tiene que ver con el terrorismo, con la violencia de índole política, pero también con la violencia diaria. Hablamos de violencia de género, de xenofobia, de aporofobia, de violencia LGTBI-foba, de todo este tipo, ¿no? Y yo creo que ese fomento de la cultura de paz, desde luego, es donde tenemos que incidir más, a partir de un rechazo, una condena, evidentemente, de toda vulneración de derechos humanos, pero creo que tenemos que centrarnos más en eso que en tirarnos constantemente reproches mutuos. Y termino, no sé si es el quinto o el sexto eje del plan estratégico de convivencia, el que hace mención a las instituciones, incluidos los partidos políticos, y yo creo que tendremos que recoger parte de las recomendaciones de ese eje para tratar también nosotros y nosotras de generar otro ambiente. Vamos a ir cerrando ya este bloque sobre esa concentración, ese homenaje al 11M, no sé si acudirán o no. Bueno, nosotros siempre hemos tenido una posición clara, y es que evidentemente toda vulneración de derechos tiene que tener su reconocimiento y su reparación. El que lo ha causado debe asumir el daño causado, y toda víctima tiene derecho a la verdad. Por lo tanto, hay que avanzar en ese sentido, y efectivamente, si el año pasado estuve, este año también voy a estar en esa concentración. Y desgraciadamente constatamos cómo, pues, por parte de la derecha, Navarra Foral y Española, por parte de Navarra Suma, pues bueno, pues se ha tomado la decisión táctica partidista de intentar, pues, laminar al Partido Socialista con cuestiones de estas, y pues la mayor prueba de ello es, pues bueno, pues su insensibilidad para ser capaz de analizar en profundidad, pues, la evolución que ha tenido en Navarra y las formaciones políticas que componemos Euskal Herria Bildu, no la mía, que es Euskal Gartasuna, probablemente, pero sí, en este caso la izquierda abertzale, una evolución y el cambio de estrategia que ha procurado, pues, desde la solución del daño causado déjeme terminar. Fíjese, yo a usted no le he interrumpido, pero usted pero si me deja terminar, no, pero es que ese es el problema.
asuntos sin usted resolver no, son verdad o no son verdad. no, pero usted deja Entonces, terminar no, y es deja que decís- terminar la explicación, o tiene que es que- interrumpir para intentar Sí, justificar porque siempre. resulta- Pues si va a interrumpir, resulta entonces indignante pues yo no escuchar ciertas tengo, cosas de parte del yo mundo de H. lo único que Bildu, pido lo es, siento. yo he estado en silencio, así Vale. nosotros hemos tenido que aguantar, incluso hemos tenido que ir a los tribunales cuando medios de comunicación, y hoy ha sido noticia, como han tenido que pues desdecirse de cuestiones que se dicen porque se nos acusa, como ha hecho usted, que dice partidos de H. Bildu apoyan los asesinatos. Eso es falso. Pero se dice que eso es falso. Eso es verdad. Eso es falso, eso es falso, verdad. eso es falso. Y si usted Si no es hay- capaz de saber que no hay Pero ningún perdón, partido, pero perdona, no, Mayoca, déjeme pero terminar. si Pla, Si usted, el jefe de si ETA, usted, el jefe de ETA, si es usted ahora no es jefe de capaz, SOTU, ¿ha apoyado los si es asesinatos capaz- o no? Ve, pero ¿Me es que quiere responder a está eso? lleno de imprecisiones No, para no, empezar. no, No, pero es que usted no es el que está interrogando aquí. Esto no es un interrogando. Sí, claro que tengo que Usted interrogar para quiere que se sepa la verdad. respetar el turno de otras formaciones políticas que también representamos a la ciudadanía, Estamos aquí o va para- a consistir no. permanentemente en la interrupción. Mira. Y si me permite terminar, y si no, pues entiendo se que ha le Sí, tendrá que vamos llamar a ir la cerrando ya. atención la Nos moderadora. nos quedan todavía algunos asuntos por Todas tratar. las víctimas, independientemente de cuál sea su origen, tienen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. También las del GAL. También, por ejemplo, y ha salido antes el ejemplo de Miquel Zabalza, al que la derecha navarra foral y española y todas las personas, decenas de personas que han sufrido la tortura en esta comunidad, ustedes no han sido capaces de articular ningún mensaje ni de condena, ni de reprobación, ni de poner en cuestión que determinadas actitudes de funcionarios públicos hayan sido... No, Bueno, ¿y yo creo que qué las posición declaraciones de tuvieron? Miquel Iriarte, yo ¿Qué digo, posiciones? mira, voy a ser claro. No, déjeme Pero terminar. no, Pero responde, pero es que usted, respondo. ¿cuántos turnos tiene usted? Vamos a Hay ir un ya. principio... Vamos con las declaraciones. Hay un cerrando. principio que se llama, Iriarte. mire, en democracia se llama la isegoría, que es el mismo derecho que tienen todas las formaciones a hablar, y usted lo está transgrediendo Vamos con a sus ir ya continuas cerrando. interrupciones. Si esa va a ser su estrategia, yo no voy a participar en este... pero si dices que Déjeme tiene- terminar, tiene- déjeme terminar. Terminamos Entonces, terminamos yo ya, digo, porque ya se nos va ustedes- acabando el tiempo, de hecho, del Sí, programa. ¿no? Sí, es bien sencillo. Con respecto al 11M, ese Día de las Víctimas del Terrorismo es europeo, es decir, lo que hay que tener es una visión más amplia de la que constantemente pues, vemos en determinadas formaciones políticas. Y en este sentido, nosotros creemos que en esa amplitud reside tanto la autoridad moral como la vocación real de que este tipo de actuaciones constituyan un paso positivo en materia de convivencia. Y en este territorio, en Navarra, en nuestra tierra, se han dado grandes pasos en materia de convivencia en los últimos 10 años. Y el único que no quiere verlo, porque no le interesa partidistamente, es Navarra Suma y la derecha navarra foral y española. Vamos a ir ya cambiando de asunto con otra imagen que hemos visto hoy mismo en el Parlamento. Vamos a verla cómo el presidente del Parlamento, Unai Walde, ha recibido en su despacho al defensor del pueblo de la comunidad foral, a Javier Eneriz, quien tras 15 años de ejercicio cesará presumiblemente en el cargo mañana mismo, día en el que está prevista la votación para la elección de su sustituto. La única candidatura proclamada es la de Patxi Vera, propuesto por PSN, Geroa y H. Bildu, Podemos, Aldugu e Izquierda Esquerra. A priori cuenta con los 30 votos necesarios para ser designado por el Pleno. Nos quedan ya pocos minutos, así que vamos a hacer la última ronda hablando del defensor del pueblo. Comenzamos por este lado. Brevemente vamos a ir para ir terminando. muy brevemente. ¿Saldrá adelante o no? Porque se necesitan Pues, los 30 votos. Nosotros esperamos que sí, porque ahí estamos, ¿no? Y, además entendemos que es una figura importante para la defensa de los derechos de la ciudadanía ante los abusos que puedan cometer las instituciones, sean de la vertiente que sean. Y en este sentido, pues bueno, por poner en valor esta institución, también el trabajo del señor Eneriz, al que le agradecemos. Hay que recordar que fue propuesta de UPN-CDN y luego yo creo que se ha ganado, digamos, el reconocimiento del conjunto de formaciones, o la gran mayoría de las formaciones, en su labor, con todas las críticas posibles. Y bueno, y reseñar que probablemente la negativa que provenga de Navarra Suma es porque el Partido Popular propuso eliminar esta figura y esta institución. Y quizá, pues bueno, pues es que no sea ya una cuestión de no votar a la persona, sino que sea una posición de Navarra Suma como coalición, pues contraria, digamos, al ararteko, a la figura del defensor del pueblo. Así lo manifestó en su día Ana Beltrán, presidenta del Partido Popular, miembro de Navarra Suma, y efectivamente entendemos, no sabemos Ciudadanos qué piensan en este sentido, pero me da la sensación que en el conjunto de Navarra Suma prima más la negativa a la institución que la persona. Seguimos adelante. Javier Acama, ¿saldrá o no saldrá adelante? Se necesitan esos 30 votos. Bueno, esperemos que sí. Los votos, el compromiso está, entonces lo que tenemos que hacer es estar hasta el final del pleno, que tendrá la votación lugar a última hora y bueno, si podemos entre medio convencer a alguien de los otros 20 de Navarra Suma, pues bienvenido, ¿no? Pero entiendo que sí. Desde luego me gustaría agradecer, ¿no?, en nombre de Geroa Valla, al defensor del pueblo, Javier Eneriz, el trabajo que ha hecho durante estos años
a veces en circunstancias no muy sencillas, sobre todo estos últimos años, ¿no? Cuando ha estado en una situación de interinidad. Y también, desde luego, agradecer el trabajo de la propia institución, con todos los trabajadores y trabajadoras que tiene y demás, ¿no? Porque creo que es una función importante, ¿no? La de ser capaz de llevar demandas de la ciudadanía, muchas veces de manera individual, que no tenían muy claro, sobre todo antes de existir esta figura, ¿no? Dónde dirigirse, y bueno, mediar de alguna manera entre la ciudadanía y las instituciones. No es una tarea sencilla. Creo que el señor Neriz ha demostrado también tener, bueno, cierta mano izquierda y ser muy cordial, desde luego, en ese sentido, y bueno, pues esperemos que el señor Vera bueno, pues lo haga igual de bien o mejor a ser posible. Inma Anjurio, ya, último turno. Bueno, yo también espero que salga el defensor el nombramiento del defensor, pero bueno, me gustaría sobre todo dar las gracias a la función realizada por Javier Neriz durante todos estos años al frente de la institución. Una institución que consideramos fundamental dentro de una democracia porque supone el último reducto al que el ciudadano puede acudir cuando la administración le ha denegado todos sus requerimientos. Al final, los ciudadanos, cuando vamos a la administración a hacer una reclamación, muchas veces no entendemos la negativa que se nos manifiesta y llega un momento en que no sabemos a dónde acudir. Sin embargo, allí está el defensor del pueblo para recoger las quejas, entonces interviene en una especie de actuación entre la administración y el administrado para ver de qué manera se puede resolver, pero es muy amplia y muy prolija la labor que realiza la institución del defensor del pueblo. Realiza recomendaciones sobre formas de actuar en la administración, realiza sugerencias sobre la normativa aplicable, también realiza una función importante de mediación y además toma iniciativa, que son las actuaciones de oficio, en aquellas cuestiones que considera que son de especial relevancia durante el año en el que cada año emite un informe del que da cuenta al Parlamento de Navarra. Siendo una institución que ya decimos que es fundamental en democracia, en el sentido que de defensa de los derechos de los ciudadanos ante la administración, pues considerábamos también que era necesario darse la renovación de la misma porque el señor Neriz llevaba mucho tiempo en interinidad al frente de la institución y bueno, pues ha sido posible llegar a un acuerdo para nombrar a la nueva persona que va a estar al frente de la institución y realmente sí que nos hubiera gustado que hubiera sido alguien que hubiera salido por unanimidad, porque creemos que la figura del defensor del pueblo a priori es una figura que no debe generar rechazo en ninguna formación política, salvo aquellas que muchas veces cuando había que hacer recortes consideraban que era una institución inútil, lo que demostraba que creían muy poco en esa consolidación de una democracia que tendía a la defensa última de los derechos de los ciudadanos. Nos quedan ya los 2 últimos minutos del programa para cerrar. No sé si van a cambiar el sentido de su voto o no. No, yo quiero hacer simplemente primero un reconocimiento a la figura de Javier Neriz y que ha estado prorrogando su actuación, yo creo que con muy buen sentido de lo que era su cargo durante todos estos años. También me veo la obligación de recordar que la figura del defensor del pueblo no surge desde el mejoramiento desde el inicio, sino que se ha creado bajo un gobierno de UPN y también de Navarra Suma, y en ese caso también de los que conformamos ahora. Sí, perdón. No creo que fue a instancia de UPN, creo que no. Nos quedan ya solo 2 minutos, no podemos entrar ya en más debate. El presidente del gobierno de Navarra, cuando se creó la figura del defensor del pueblo, fue Miguel Sanz. Y la figura de la defensora del pueblo primera, que también quiero recordarla ahora, que es de Tudela como yo, que es una insigne socialista, María Jesús Aranda, que desempeñó el cargo los primeros años. Entonces, al final nosotros, si no se nos ha llamado para preguntarnos siquiera si nos parece bien o mal la figura del nuevo defensor del pueblo, votaremos en blanco. Por favor, ¿le cuentan a usted todo lo que se habla en su partido? Tenemos que cerrar ya. La unidad de voto. No, eso no es cierto lo que acaba de decir. No se nos ha llamado a consultar, no pasa nada. No es cierto. ¿Es verdad? No es cierto. Bueno. Vamos a terminar el debate, que nos queda 1 minuto. Terminamos ya. No, sí, es decir, que yo que está todo dicho, no voy a entrar ahora en los detalles, si se en fin, que es una obviedad que se ha pactado el defensor del pueblo, se ha pactado el presidencia de la Cámara de Comptos y ahí Navarra Suma, a pesar de nuestra mayoría en el Parlamento, no se nos ha constado. No pasa nada, simplemente es un hecho, no estamos en contra de la figura para tranquilizar a otros. Alguien en su momento planteó eso en una situación concreta que la propia señora Julia ha determinado, pues oye, lo hizo en libertad y tal. Nosotros estamos... Fíjate, la creamos estando nosotros en el gobierno, quienes estamos en Navarra Suma, pues evidentemente muy en contra de la figura no estaremos. Cerramos ya.
Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en este dilema. Carlos Pérez Nivas, Navarra Suma, muchísimas gracias por habernos acompañado. Inma Jurío, PSN, muchísimas gracias. Javier Acama, Gero Abay, muchas gracias. Y Mayorga Ramírez, muchísimas gracias a Bildu, eskerrik asko. Y a ustedes les emplazo al próximo programa del Dilema. Hasta la semana que viene.